Este jueves 21 de octubre ha tenido lugar la segunda jornada del Congreso Internacional de Liturgia, que se lleva a cabo en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma. Y en esta ocasión se cubrió el ciclo de conferencias sobre aspectos históricos y el comienzo de los aspectos litúrgicos y pastorales. Las 5 ponencias de esta jornada han sido cuáles han sido las respuestas litúrgicas de la Iglesia en tiempo de epidemia, impartida por el padre Alfonso Esponcera Cerdán, profesor emérito de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer en Valencia. Se nos hizo una reseña de las diferentes epidemias a lo largo de la historia y cómo fue que la Iglesia fue dando respuestas, sobre todo a través de la piedad popular, a través de fiestas y romerías, en agradecimiento a los santos, a través de devociones a santos a los que se le pedía por la sanación de las personas, por la protección de los pueblos, por el fin de las epidemias, igualmente diferentes misas que tenían diferentes duraciones en cuanto al número de días que éstas se celebraban, en fin. La segunda ponencia fue la comunión como medicina del alma y del cuerpo, a cargo del profesor Valerio Polidori de la Pontificia Universidad Lateranense, la que se conoce como la Universidad del Papa. Fue un recuento muy interesante también de diferentes textos eucológicos, diferentes textos de oraciones, de diferentes sacramentos, todos ellos en griego, para demostrar cómo es que la idea de la comunión como sanadora del alma y también del cuerpo comenzó a darse en la Iglesia hasta la parte tardía del siglo IV, pero no antes. Y esto es importante por aquello de que hay muchas personas que en este tiempo de pandemia no se han querido vacunar, asegurando que por comulgar van a estar protegidos o que la comunión los va a curar, cuando vemos que en realidad mucha gente que ha comulgado incluso ha muerto, sacerdotes que celebraban la misa a diario han muerto, o quienes optaron por desacatar las indicaciones de los obispos y se rehusaron a comulgar con la mano, asegurando que a través de la comunión no podían contagiarse, porque la comunión es sanadora del cuerpo. O sea, la Eucaristía no nos hace inmune a la enfermedad. Si así fuera, por comulgar, pues seríamos inmortales, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que el profesor Polidori nos dio esta explicación muy interesante, mostrándonos una buena cantidad de textos eucológicos en griego, y así pudimos ver cómo en efecto, por varios siglos, no se pensaba en la Iglesia que la Eucaristía fuera sanadora del cuerpo. Más adelante fue que se empleó este término, salud del cuerpo, salud del alma, que eventualmente se convirtió en salvación del cuerpo y salvación del alma. Por la tarde, las ponencias fueron la Manducatio per Visum, reavivamiento de una espiritualidad medieval. Y en un momento te voy a hablar de ella y te va a interesar mucho porque se trata de la comunión espiritual. Para liturgia y pestilencia en el siglo XIII y XIV. Esto estuvo a cargo del padre Claudio Ubaldo Cortoni, del Pontificio Ateneo San Anselmo precisamente. Y la última de la jornada, ya en materia de aspectos litúrgicos y pastorales, fue la liturgia de las horas y las reuniones virtuales, a cargo del padre Thomas Pott. Quiero profundizar en esta ocasión acerca de la ponencia que tuvo por título La Manducatio per Visum, a cargo de Gabriel Seguí y Trobat de Barcelona, que nos contó la historia de la Manducatio per Visum, que es la comunión a través de la vista, lo que conocemos ahora como la comunión espiritual. La comunión espiritual, que surgió precisamente en la Edad Media, porque los fieles se sentían indignos por su condición pecadora de recibir la Eucaristía. Y esa fue la razón por la que surgió. No se sentían dignos de comulgar consumiendo la hostia, entonces comulgaban contemplando la hostia. Fue la devoción al Sagrado Corazón de Jesús lo que fue poniendo remedio a esa percepción de que somos indignos de recibir al Señor siendo pecadores. Claro, el que tiene pecado mortal no puede, ¿verdad? Se necesita estar en estado de gracia. Pero ese sentimiento de no ser digno fue lo que dio lugar a esta comunión por la vista, que es lo que conocemos como comunión espiritual. Y eso impactó la participación litúrgica de los fieles, porque como ellos pensaban que era suficiente con comulgar contemplando la hostia, ni siquiera entraban a veces a la misa completa, entraban únicamente al momento de la consagración para contemplarla y ya se salían sintiendo que ya habían comulgado.
Ahora, esta comunión por la vista era acompañada de aspectos litúrgicos como el uso de campanillas. Por ejemplo, a la hora de la elevación se tocaba la campanilla, ¿verdad? Pero sí, esto significó una ruptura entre la comunión y la celebración. ¿Para qué ir a misa completa si basta con contemplar la hostia consagrada? Pero algo que es muy importante es que se trataba de una comunión por la vista, lo que exigía contemplar la hostia, lo que exigía estar ante la presencia del Santísimo. No se podía hacer una comunión espiritual remota, se tenía que estar de frente al Santísimo, contemplándolo, ni siquiera un copón con hostia, sino el Santísimo mismo. Y ante esta perspectiva llegó a desarrollarse la fiesta de Corpus Christi, que se consideraba la máxima fiesta porque era cuando el Santísimo era el que se hacía cercano a los fieles pasando por todas las calles en procesión, para que la gente lo contemplara precisamente. Incluso ellos pensaban que contemplar la hostia consagrada tenía efectos taumatúrgicos, es decir, tenía efectos milagrosos de sanación. Esto fue en la Edad Media. En la actualidad tenemos la práctica de la comunión espiritual, que es esa misma, sin embargo, reinterpretada para cubrir situaciones pastorales y canónicas muy particulares. Cabe decir que la comunión espiritual se conoce como manducatio per visum, es decir, viendo, y la comunión física se llama manducatio per gustum, es decir, con el sentido del gusto. ¿Qué diferencia tiene nuestra comunión espiritual con la medieval? En primer lugar, hoy tenemos la posibilidad de contemplar la hostia de forma virtual. En estas misas virtuales, justamente, que es donde hemos recurrido a la comunión espiritual al no poder estar físicamente en la iglesia. En aquel tiempo no, y por eso tenían forzosamente que acudir a la iglesia para poder tener esa comunión espiritual. Hoy podemos hacerlo contemplando al Santísimo a través de la pantalla cuando se celebra la misa virtual, y es algo que tienen que tener en cuenta los que se dedican a la transmisión de estas misas, porque a veces en ese momento te meten una escena de la Última Cena, una fotografía de alguna representación de Jesús o de pan y vino, y lo que se necesita es contemplar la Eucaristía. La comunión espiritual implica la contemplación de la Eucaristía que se consagra en la misa precisamente. Lógicamente que en nuestros tiempos ya no existe esa superstición, bueno, no debería existir esa superstición, o de hecho formalmente no existe esa superstición de que la contemplación de la hostia consagrada nos va a traer efectos milagrosos o curativos. Y también hay que entender que, a diferencia de lo que sucedía en la Edad Media, en que se comulgaba muy pocas veces al año, actualmente, desde el Papa Pío X a la fecha, se ha vuelto la comunión algo incluso cotidiano. Y por esas razones que hoy no comulgar físicamente es diferente que en la Edad Media, que se comulgaba muy pocas veces al año. Nosotros extrañamos más la comunión física, es decir, la manducatio per gustum, porque estamos acostumbrados a recibirla, lo cual hace o debe hacer que la comunión espiritual sea un recurso temporal en lo que podemos volver a comulgar físicamente, porque una realidad es que la comunión espiritual no suple la comunión física, no es lo mismo. La presencia real se encuentra únicamente en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en el vino consagrado. Y para poder tener entonces una comunión plena se tiene que consumir esa hostia. No basta con contemplarla, no basta con hacer la intención mental y espiritual de entrar en comunión, es necesario consumirla. Y algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es que, aunque la comunión espiritual no es un sustituto de la comunión física, y aunque los frutos espirituales de la comunión espiritual no sean los mismos que las gracias que conlleva la comunión física, para poder hacer una comunión espiritual, pon atención, para poder hacer una comunión espiritual se necesita estar en gracia, así como cuando se comulga físicamente. No se puede acceder a la comunión espiritual con pecados mortales, se necesita estar en gracia, hay que confesarse antes. Y por esta razón, nos decían en el Congreso, es que es muy delicado cuando a las personas que tienen un estado de vida canónicamente irregular, pensemos en las personas que viven juntas sin estar casadas por el sacramento de la iglesia, cuando a ellas se les recomienda la comunión espiritual,
como alternativa o como remedio alternativo a la comunión real, a no poder tener acceso a la comunión. Porque el que vive con alguien sin estar casado, vive en adulterio, tenemos que decir las cosas como son, por el bien de la gente misma, y el que vive en adulterio no puede comulgar. Entonces, cuando se les recomienda, bueno, no te preocupes, puedes hacer la comunión espiritual, el problema es que no están en gracia. Entonces, no se puede arbitrariamente decirle a cualquier pareja que vive en esa situación, no te preocupes, comulga espiritualmente. Porque, insisto, para poder acceder a la comunión espiritual, también se necesita estar en gracia. Que además hay que entender, no es lo mismo la comunión espiritual, la manducatio per visum, que la comunión física real, la manducatio per gustum. Y hay que subrayar estos dos aspectos. Se necesita estar en estado de gracia para poder tener acceso a la comunión espiritual, y por esa razón es que no es correcto recomendarla a diestra y siniestra como remedio espiritual alternativo a la comunión física para quienes viven una situación canónicamente irregular. Interesantes los temas que se están abordando y desarrollando en este Congreso Internacional de Liturgia en el Anselmianum en Roma. Mañana te cuento los pormenores de la última jornada, en que nos enfocaremos en los aspectos litúrgicos y pastorales. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.